Bueno, continuamos dando seguimiento a una situación que está en proceso, una noticia que está en proceso y tiene que ver con el atentado que se produjo esta mañana en un tren, el tren de Parsons Green en Londres. Hasta ahora, hasta tempranas horas de la mañana estaba siendo tratado esta situación como un incidente, pero ya las autoridades londinenses hablan de atentado y han comenzado a tratarlo como atentado terrorista. Una explosión que se produjo alrededor de las 8:20 de la mañana hora local, según han indicado las autoridades de Londres. Algunas fuentes indican que unas 18 personas fueron trasladadas en ambulancias después de que un artefacto explosivo estallara en dentro de uno de los vagones de este tren, que posteriormente fue evacuado. Se trata probablemente del primer atentado reciente en el que no mueren personas. No se ha hablado de que haya víctimas mortales como consecuencia de este suceso. La policía metropolitana dice que hay varios heridos. Está orientando a que sea cebada el transitar por esa zona. Y la primera ministra Theresa May ya emitió a través de su cuenta de Twitter algunas informaciones indicando que sus pensamientos para aquellos que han resultado lesionados por este atentado en Parsons Green están con ellos. Y que Londres está preparado para responder con fuerza y con contundencia ante los incidentes o los atentados terroristas. Estaremos dando seguimiento a esta situación. Le están pidiendo calma a la población, que la ciudad no resultará ya intimidada ni mucho menos derrotada con el terrorismo. Algunos testigos indican que han visto pasajeros con lesiones en la cara. Hablan también del pánico que se apoderó de muchas personas que salieron corriendo del lugar. Así que hay helicópteros rondando la zona, mientras que las autoridades estaban revisando el tren por todas las por fuera y por dentro, ante la posibilidad de que se produjera cualquier otra explosión dentro de este tren. Esta es la situación que hasta ahora se describe en Londres después de esta explosión que se produjo a tempranas horas de la mañana, e insisto, en la línea de Parsons Green en Londres. Qué lamentable que hechos de esta naturaleza continúen dándose en estos países de Europa. Recordemos recientemente el atentado ocurrido en Barcelona y otros atentados en otras ciudades de Europa, actos terroristas que han sido condenados, que han sido rechazados en distintas partes del mundo, y ojalá que, bueno, se le pueda buscar respuesta a esa situación de tensión que genera, de guerra, de enfrentamientos, de odio que genera este tipo de acto terrorista. De todas formas, como decía Amelia, vamos a estar dando seguimiento a esta situación específica ocurrida en Londres. En tanto que en el plano nacional continuó ayer el diálogo que está desarrollando en la República Dominicana el gobierno de Venezuela con representantes de la oposición de este país, de Venezuela. La reunión fue la segunda reunión, la que se hizo el día de ayer. Fue una actividad, una jornada que duró 9 horas de trabajo, y en la que se indicó que se pudo avanzar en una agenda sobre los principales problemas que tiene Venezuela en estos momentos, que hemos insistido en ellos, problemas que tienen que ver con una profundización de la crisis política en este país a partir de la instalación de la Asamblea Constituyente y de la desaparición, si se quiere, o el bloqueo para el funcionamiento de otras instituciones de este país, como es el caso, por ejemplo, del
Parlamento, del Congreso de Venezuela, escogido mediante voto popular, o la propia Fiscalía de este país, que recordemos que una de las primeras decisiones de esa Asamblea Constituyente fue sacar del cargo a la fiscal, que había sido muy crítica de la gestión de Maduro y de cómo ha ido evolucionando el chavismo en este país. De todas formas, el presidente de la República el día de ayer dio unas declaraciones después de esta jornada de reunión de más de 9 horas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Podemos informar que la reunión de ayer fue buena y la de hoy fue mejor. Avanzamos en la definición de una agenda de los grandes problemas de Venezuela. Se acordó una comisión de países amigos que fungirán como una comisión de seguimiento que está integrada por México, Chile, Bolivia y Nicaragua. Y es muy probable que en los próximos días se anuncien 2 países adicionales. La próxima reunión será el 27. ¿Por qué el 27? Porque la semana entrante es la semana de la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas y la mayoría de los cancilleres tienen compromiso en ese evento. Entonces el 27 se reúnen de nuevo aquí en la República Dominicana, en lo que puede ser la tercera reunión extraordinaria. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente Medina, creo que bastante claras. Eso indica que se suman a este diálogo México, Chile, Bolivia, Nicaragua, y dijo que probablemente 2 países más. Esto porque la oposición de Venezuela, que ayer no se quiso dirigir a los medios de comunicación, está exigiendo la participación de al menos 6 países como interlocutores válidos, y pedían en el marco de este acuerdo que además se produjera este diálogo en un país neutral. Por tanto, todo apunta a que ambas partes, tanto el gobierno como la oposición, están de acuerdo en continuar este proceso de diálogo en territorio dominicano, y eso es sumamente positivo. La oposición puso algunas condiciones a través de un documento que envió a los medios de comunicación, porque como dije anteriormente, no se han dirigido en viva voz a los medios que están cubriendo este hecho, además de solicitar la participación de esos países amigos que garanticen la negociación y el eventual cumplimiento de un acuerdo. Es lo que quieren, que haya como una comisión de seguimiento que garantice el cumplimiento de los acuerdos, que se haga, piden que se haga un cronograma de implementación de los acuerdos con ciertas garantías, que haya ese acompañamiento internacional y, como dije anteriormente, bueno, que este diálogo se produzca en un país neutral, que todo apunta a que es República Dominicana hasta ahora. En el acuerdo, ellos han reiterado una serie de condiciones que hemos estado mencionando, que quieren que consten por escrito, y de lo contrario no habría acuerdo para la oposición venezolana. Estamos hablando de la renovación equilibrada del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que ha habido denuncias sobre la manera en la que opera este Consejo Nacional Electoral, que para la oposición no les brinda las garantías de que haya un proceso transparente y abierto, que se establezca un cronograma electoral con garantías de pulcritud, sin los inhabilitados, con fechas precisas, y que incluya la elección presidencial y una calificada observación presidencial, una calificada observación internacional, perdón. Esos puntos son muy importantes porque estaban previstas elecciones parlamentarias y internas ahora para este año, y no se ha establecido ese calendario. Todo eso se ha aplazado después de la conformación de la Asamblea Constituyente en Venezuela. Están solicitando la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el cese de la persecución política, la normalización hacia la constitución del país, la inmediata atención a la emergencia humanitaria que vive el país, y por último plantean la necesidad de que haya un referéndum popular aprobatorio del acuerdo que se firme
aquí en República Dominicana o donde quiera que lo logren. Es decir, que están solicitando que independientemente de que haya representantes de ambas partes en un diálogo, que lo que se firme ahí sea aprobado a través de un referéndum por toda la ciudadanía. Eso es importante. Es muy, muy importante. Yo creo que esto debería ayudar, debería contribuir a que definitivamente pueda haber una salida en esta situación crítica que está viviendo Venezuela, que no se limita al campo de lo político, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y que está aquí en la agenda de los partidos de la oposición que se articulan en la Mesa de la Unidad Democrática, que es una situación de carácter humanitario, sobre todo, porque el tema económico, la crisis económica, la devaluación, pérdida de desempleo, la escasez, pues ha tenido un impacto en términos sociales bastante negativo en este país y ha hecho que mucha gente se disponga a salir de Venezuela. Y por eso es importante que se pueda avanzar. Todavía la oposición no se atreve a hablar de diálogo como lo hace el partido oficial. Recordemos que ayer, después de las declaraciones del presidente de la República, los representantes del gobierno de Venezuela dieron una declaración también bastante optimista sobre los resultados de esta sesión que se ha realizado hasta ahora en el país, o las dos sesiones que se han realizado hasta ahora en el país, indicando también avance con relación a la primera reunión de antes de ayer y indicando que la vía del diálogo es la vía que va a permitir contribuir con las salidas que requiere Venezuela. La oposición sigue hablando de pasos exploratorios para determinar si se pueden dar las condiciones que permitan que se haga ese diálogo. En la línea en la que ya tú leías, Amelia, con una serie de condiciones, una serie de requisitos que la oposición entiende son esenciales, fundamentales. Ayer el líder opositor Capriles, Enrique Capriles, en Venezuela, planteó que tiene desconfianza, que no tiene optimismo con relación a lo que pueda salir de este diálogo, pero el esfuerzo tiene que continuar. Sobre todo porque además del gobierno dominicano o el ex jefe del gobierno español, Rodríguez Zapatero, que junto al canciller de la República Dominicana han estado coordinando este esfuerzo, este diálogo o estos primeros intentos de diálogo han tenido un seguimiento muy cercano de organismos internacionales como las Naciones Unidas, que ha apostado a que definitivamente el diálogo pueda avanzar y pueda tener resultados positivos para este país, y la Unión Europea también se ha expresado en esta dirección. Es decir, los ojos del mundo están pendientes a este esfuerzo, a esta iniciativa, y ojalá que, como ya señalaba el presidente de la República, el día 27 de septiembre, cuando es la próxima convocatoria, ya se creen condiciones más propicias y adecuadas para que este diálogo pueda avanzar. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos más informaciones de interés para todos ustedes. Aterrizamos en el plano